Si este vídeo te apareció, tal vez sea una señal de que esta historia necesita ser escuchada. Así que, si puedes, suscríbete al canal para darme una mano. Mi nombre es Javier Mendoza y llevo 26 años recorriendo las arterias de Burdeos, España, con mi Scania azul marino. 26 años de madrugadas heladas, de cafés aguados en gasolineras perdidas, de kilómetros que se extienden como cicatrices sobre el asfalto. A los 49 años, mi vida se ha convertido en una rutina mecánica. Cargar, conducir, descargar, dormir y repetir. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que cada regreso a casa significaba algo. Carmen me esperaba en el porche de nuestra pequeña casa en las afueras de Granada, con esa sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Nos habíamos conocido en una cafetería de Jaén, cuando ella tenía 25 años y trabajaba como enfermera en el hospital Provincial. Yo acababa de comprar mi primer camión usado, un Volvo del 98, que rugía como un dragón herido, pero que me había costado todos mis ahorros. Los camioneros sois todos iguales, me había dicho ella esa primera tarde, mientras yo intentaba impresionarla con historias de la carretera. Creéis que el mundo se acaba en el próximo kilómetro, y las enfermeras sois todas iguales, le respondí. Creéis que podéis curar cualquier cosa. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en la iglesia de su pueblo, natal, Úbeda. Carmen llevaba el vestido de su madre, yo mi único traje bueno, y nuestros sueños cabían en una maleta. Compramos la casa de Granada con un préstamo que nos quitaría el sueño durante años, pero que nos daba algo que ninguno de los dos había tenido antes: un hogar propio. Durante 12 años, Carmen fue el centro de mi universo. Convertía mis ausencias en esperas llenas de proyectos. Pintaba las habitaciones mientras yo estaba de viaje, plantaba flores en el jardín, preparaba conservas con los frutos del cerezo que habíamos plantado juntos en nuestro segundo aniversario. Cuando llegaba el viernes por la noche, cansado y con el olor del gasóleo impregnado en la ropa, ella me abrazaba como si hubiera estado esperándome toda la vida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de que seas camionero?, me preguntó. Una vez, mientras cenábamos en la cocina iluminada por las velas que encendía cada viernes. ¿Qué?, le pregunté, untando pan con el paté casero que hacía con hígado de pollo. Que cada vez que vuelves, es como si nos conociéramos de nuevo. Nunca damos nada por sentado. Intentamos tener hijos durante años. Carmen se sometió a tratamientos que la dejaban agotada y esperanzada a la vez. Yo acompañaba a cada consulta médica cuando podía, sosteniendo su mano en salas de espera que olían a desinfectante y a sueños rotos. Los médicos hablaban de porcentajes, de probabilidades, de técnicas que sonaban más a ciencia ficción que a medicina. Pero los niños nunca llegaron. Carmen nunca me culpó por mis ausencias, por los tratamientos perdidos, por las noches en que no pude estar ahí para secar sus lágrimas. Pero yo sí me culpé. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro lejos de ella. Cada carga entregada era un momento que no habíamos compartido. No importa, me decía ella acariciándome la barba que había comenzado a encanecer prematuramente. Nosotros dos somos familia suficiente, y lo éramos, hasta que el cáncer llegó como un ladrón en la noche. Fue en marzo de 2021. Carmen había estado quejándose de cansancio durante semanas, pero lo atribuíamos al trabajo en el hospital, a los turnos dobles que había estado haciendo durante la pandemia. Era una de esas enfermeras que nunca decía que no cuando la necesitaban, que se quedaba horas extra consolando a familiares que no podían visitar a sus seres queridos. Cuando finalmente fue al médico, ya era demasiado tarde. Cáncer de páncreas, estadio 4. Los médicos hablaron de quimioterapia paliativa, de tiempo de calidad, de prepararse para lo inevitable. Dejé de trabajar durante 3 meses para estar con ella.
Veía cómo mi mujer, esa fuerza de la naturaleza que había cuidado a miles de pacientes, se convertía en alguien frágil y pequeño en una cama de hospital. Sus manos, que habían sostenido las mías durante tantos años, se volvieron translúcidas, con venas azules que parecían mapas de un territorio que yo no sabía navegar. «Prométeme algo», me susurró una noche de junio, cuando el dolor la mantenía despierta a pesar de la morfina. «Lo que quieras. Cuando yo me vaya, no te olvides de vivir. Esta casa necesita risas, necesita vida. Prométeme que no te vas a quedar aquí muriendo conmigo. Carmen, prométemelo, Javier. Te lo prometo». Murió el 23 de junio, un día que había comenzado con el canto de los pájaros en nuestro cerezo. Yo sostenía su mano cuando su respiración se volvió irregular, luego superficial, hasta que simplemente se detuvo. En ese momento, una parte de mí murió con ella. Los 2 años siguientes han sido una nebulosa de carreteras interminables y noches solitarias. Volví al trabajo una semana después del funeral, incapaz de soportar el silencio de la casa vacía. Mi nuevo ritmo se volvió obsesivo. Lunes por la mañana en la carretera, viernes por la noche en casa, apenas el tiempo suficiente para hacer la colada y volver a salir. La casa se había convertido en un mausoleo. Las plantas de Carmen se habían marchitado una tras otra, a pesar de los esfuerzos esporádicos de doña Teresa, la mujer que viene 2 veces por semana a limpiar y que se empeña en mantener todo como a ella le gustaba. Las habitaciones que habíamos pintado juntos conservaban sus colores, pero habían perdido su calidez. El jardín, que una vez fue el orgullo de Carmen, ahora era un terreno salvaje, donde las malas hierbas competían con los rosales que ella había cuidado con tanto amor. Cada viernes, cuando aparco el camión en el garaje y entro en casa, el silencio me recibe como un viejo amigo molesto. Enciendo la televisión para llenar el vacío, caliento algo en el microondas y me siento en el sofá donde Carmen y yo solíamos planificar vacaciones que nunca tomamos y hablar de los hijos que nunca tuvieron. Los domingos por la noche, cuando preparo la mochila para la siguiente semana de viajes, a veces encuentro alguna prenda suya que se ha escapado de la donación que hice a Cáritas. Un jersey que aún conserva su perfume. Una nota que escribió y que se había quedado olvidada en el bolsillo de una chaqueta. «No olvides comprar leche. Te quiero, Carmen». Cada vez que encuentro algo así, me siento en el borde de la cama que compartimos durante 12 años y lloro como un niño perdido. Mis compañeros de profesión a menudo me invitan a tomar algo cuando coincidimos en las áreas de descanso, pero yo prefiero la soledad de mi cabina. Ahí, con el ronroneo constante del motor y el paisaje español desfilando por la ventanilla, puedo fingir que simplemente estoy yendo hacia algún lugar, no huyendo de algo. España se ha convertido en mi refugio móvil. Conozco cada curva de la A4 entre Sevilla y Madrid, cada cuesta de la N340 por la costa mediterránea, cada puerto de montaña de los Pirineos, donde el aire es tan puro que duele respirarlo. He visto amanecer sobre los campos de girasoles de Castilla-La Mancha. He sentido la brisa salada del Cantábrico mezclarse con el olor del gasóleo. He observado cómo las luces de Barcelona se extienden como estrellas caídas desde las montañas de Collserola. Pero todos esos paisajes hermosos ya no me conmueven como antes. Son simplemente telón de fondo de una existencia que se ha vuelto mecánica. Recoger carga en un punto A, llevarla al punto B, dormir en una cabina que huele a café, rancio y soledad, repetir. Esta mañana de octubre salí de Sevilla con destino a Valencia, cargando maquinaria agrícola para una cooperativa de cítricos. El cielo se veía plomizo desde el amanecer, con esas nubes bajas y pesadas que prometen tormenta. Por la radio, del camión,
Los meteorólogos anunciaban precipitaciones intensas para toda Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha. Nada nuevo para mí. He conducido bajo todo tipo de condiciones: granizo que golpeaba el parabrisas como metralla, nieves que convertían las autopistas en pistas de patinaje, vientos de poniente que sacudían el camión como si fuera una caja de cerillas. La meteorología adversa es solo otro obstáculo en una profesión llena de ellos. Mientras conduzco por la A4, pasando campos de olivos que se extienden hasta el horizonte como un mar plateado, pienso en la promesa que le hice a Carmen. No te olvides de vivir, me había dicho. Pero ¿cómo se vive cuando la persona que daba sentido a tu vida ya no está? ¿Cómo se llena una casa que fue construida para dos con la presencia de una sola persona? A veces, en los semáforos de los pueblos por los que paso, veo familias cruzando la calle, padres jóvenes empujando, cochecitos, madres cargando niños pequeños, abuelos con la paciencia infinita que da la experiencia. Y me pregunto si Carmen y yo habríamos sido así, si hubiéramos tenido la oportunidad de ser esa familia que pasa desapercibida, pero que es el núcleo de todo lo que importa. El primer golpe de viento sacude el camión cuando paso por Bailén. Las primeras gotas comienzan a salpicar paint el parabrisas, gruesas y espaciadas, como lágrimas de un cielo que se prepara para llorar. Enciendo los limpiaparabrisas y bajo un poco la velocidad. La carga que llevo es pesada pero bien equilibrada, y mi Scania es un veterano confiable que ha superado tormentas peores que esta. Pero mientras avanzo hacia el norte, con el paisaje andaluz volviéndose borroso bajo la lluvia cada vez más intensa, no tengo idea de que estoy a punto de vivir la experiencia que cambiará todo. No sé que en menos de 2 horas, en una carretera secundaria cerca de Andújar, voy a encontrarme con 2 personas que me devolverán algo que creía perdido para siempre: la esperanza. La tormenta llegó con la furia de algo que ha estado acumulándose durante días. Para cuando pasé Linares, la lluvia golpeaba el parabrisas con tal intensidad que los limpiaparabrisas apenas conseguían despejar la visión por microsegundos antes de que el agua volviera a nublar el cristal. El viento lateral empujaba el camión hacia el arcén, con ráfagas que me obligaban a aferrarme al volante con fuerza suficiente para dejarme marcas en las palmas. Había reducido la velocidad a 60 kilómetros por hora y aún así sentía cómo las ruedas traseras patinaban ocasionalmente sobre el asfalto encharcado. Por la radio, las autoridades de tráfico recomendaban extremar las precauciones y, si era posible, buscar refugio hasta que pasara lo peor de la tormenta. Decidí tomar la salida hacia Andújar. Conocía una gasolinera en esa ruta, un lugar familiar donde podría parar, tomar un café caliente y esperar a que escampara. Era una de esas decisiones rutinarias que tomas cientos de veces en una carrera como camionero, sin imaginar que puede cambiar el curso de tu vida para siempre. La carretera secundaria estaba prácticamente desierta. Solo se veían las luces traseras de algún coche ocasional que, como yo, había decidido buscar refugio ante la ferocidad de los elementos. Los campos a ambos lados de la carretera se habían convertido en extensiones oscuras, donde la lluvia creaba cortinas impenetrables que difuminaban los límites entre la tierra y el cielo. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que era una alucinación causada por la fatiga y la tensión de conducir bajo la tormenta. Una mancha de color en medio de tanto gris, algo que no encajaba en el paisaje deshabitado de esa carretera perdida. Reduje aún más la velocidad y entorné los ojos, intentando discernir qué era exactamente lo que había captado mi atención.
Y entonces lo vi con claridad, y el corazón se me encogió como un puño. Una niña pequeña, de unos 6 años, estaba de pie al borde de la carretera, completamente empapada, con el cabello negro pegado al cráneo. Llevaba lo que parecía haber sido un vestido rosa que ahora estaba cubierto de barro y desgarrado en varios lugares. Estaba descalza, con los pies manchados de tierra húmeda hasta los tobillos, y lloraba con esa desesperación silenciosa que solo los niños muy asustados pueden expresar. Pero lo que realmente me paralizó fue ver a la mujer que estaba detrás de ella. Era joven, de unos 30 años, claramente embarazada de varios meses. Su estado era aún más deplorable que el de la niña. Tenía el cabello empapado y enredado, la ropa desgarrada, y sostenía su vientre con ambas manos como si intentara proteger a la criatura que llevaba dentro. Sus ojos, incluso a la distancia y bajo la lluvia, reflejaban un terror que me resultó familiar. Era la misma expresión que había visto en los ojos de Carmen cuando los médicos le dieron el diagnóstico. La mirada de alguien que sabe que está en peligro mortal. Pero lo que convirtió esa escena de desesperación en algo verdaderamente terrorífico fue lo que venía detrás de ellas. Un BMW negro, modelo reciente, avanzaba lentamente por el arcén con las luces encendidas. No era la forma normal en que un coche se mueve por una carretera. Era el movimiento deliberado y amenazante de un depredador acechando a su presa. El conductor mantenía una velocidad constante, sin adelantar, sin detenerse, simplemente siguiendo a esas dos figuras indefensas bajo la lluvia. En ese momento, todos mis instintos protectores se activaron. No necesitaba conocer los detalles de la situación para entender que estaba presenciando algo profundamente malo. Una mujer embarazada y una niña pequeña no se encuentran descalzas, bajo una tormenta en mitad de la nada por casualidad, y un coche no las sigue de esa manera sin intenciones siniestras. Pisé el freno con fuerza, sintiendo cómo las ruedas del camión se bloquearon momentáneamente sobre el asfalto resbaladizo. El vehículo se detuvo con un chirrido que se mezcló con el rugido de la tormenta. Sin pensarlo 2 veces, apagué el motor, activé las luces de emergencia y salté de la cabina. El agua fría me golpeó como una bofetada. En segundos estaba empapado hasta los huesos, con la lluvia colándose por el cuello de la camisa y corriendo por mi espalda. Pero no me importó. Corrí hacia donde estaban la mujer y la niña, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. ¡Subid al camión! ¡Ya!, grité por encima del rugido de la tormenta. La mujer me miró con ojos de animal acorralado. Por un momento vaciló, como si no pudiera decidir si yo representaba una nueva amenaza o una posible salvación. Pero entonces la niña, con esa intuición que tienen los niños para reconocer a las personas en las que pueden confiar, corrió hacia mí y se aferró a mi pierna con una fuerza desesperada. «Por favor», gritó la mujer por encima del viento, «no deje que nos alcance, no necesité más explicaciones». Tomé a la niña en brazos, notando cómo temblaba no solo por el frío, sino por el miedo, y ayudé a la mujer a llegar hasta el camión. El embarazo hacía que se moviera con dificultad, y pude ver que estaba al límite de sus fuerzas. Mientras las ayudaba a subir a la cabina, pude ver por el rabillo del ojo cómo el BMW negro se había detenido a unos 50 metros de distancia. El motor seguía encendido y aunque no podía ver al conductor a través de los cristales tintados, sentía su presencia como una amenaza palpable. Una vez que tuve a la mujer y la niña seguras en la cabina, subí rápidamente y arranqué el motor. Mis manos temblaban, no de frío sino de adrenalina. Hacía años que no sentía esa mezcla de miedo y determinación que surge cuando sabes que estás haciendo algo peligroso pero necesario.
¿Cómo os llamáis?, pregunté mientras arrancaba, intentando mantener la voz calmada para no asustarlas más. Lucía, respondió la mujer con voz temblorosa. Y ella es Sofía, mi hija. Miré a la niña a través del espejo retrovisor. Había dejado de llorar, pero seguía temblando, acurrucada contra su madre como un animalito asustado. Tenía esos ojos enormes y oscuros que parecían haber visto demasiado para su edad, y algo en su expresión me recordó dolorosamente a Carmen cuando era pequeña, en las fotos que me había enseñado de su infancia difícil. «Soy Javier», les dije, «y ahora estáis seguras conmigo». Pero mientras aceleraba y veía por el espejo retrovisor cómo el BMW negro comenzaba a seguirnos, supe que la palabra «seguras» era prematura. El conductor de ese coche, fuera quien fuera, no se iba a rendir fácilmente. «¿Quién es el del BMW?», pregunté directamente, manteniendo los ojos en la carretera pero atento a los movimientos del coche que nos seguía. Lucía se estremeció antes de responder. «Rodrigo, mi pareja». La palabra pareja salió de sus labios como si le quemara. Llevamos 2 años juntos. Al principio parecía diferente, pero no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La escena que había presenciado lo explicaba todo. Las cicatrices en los brazos de Lucía que había notado cuando la ayudé a subir, el miedo en los ojos de Sofía, el estado de sus ropas. Todo hablaba de una huida desesperada de una situación insostenible. «Hace mucho que estáis huyendo, desde anoche», murmuró Lucía. «Salimos de casa cuando él se durmió después de otra de sus lecciones». La forma en que pronunció la palabra lecciones me hizo apretar los dientes. Podía imaginar qué tipo de enseñanzas impartía ese hombre a una mujer embarazada y una niña de 6 años. Sofía, que había permanecido en silencio, levantó la cabeza y me miró a través del espejo retrovisor. «¿Usted también nos va a lastimar?», preguntó con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla por encima del rugido del motor. La pregunta me atravesó como una lanza. Me di cuenta de que para esa niña, los hombres adultos eran sinónimo de peligro, de dolor, de miedo. Su concepción del mundo se había formado alrededor de la violencia y ahora yo era simplemente otro hombre desconocido en su vida. «No, pequeña», le dije, tratando de poner toda la gentileza posible en mi voz. «Te prometo que nunca te voy a lastimar, ni a ti ni a tu mamá». Sofía me estudió durante un largo momento, como si intentara leer algo en mi expresión reflejada en el espejo. Finalmente asintió ligeramente y volvió a acurrucarse contra su madre. El BMW negro mantenía la distancia, siguiéndonos a unos 100 metros. Rodrigo era lo suficientemente inteligente como para no acercarse demasiado a un camión de 40 toneladas, pero también lo suficientemente determinado como para no perdernos de vista. «¿Tenéis algún lugar donde ir?», pregunté. «¿Familia? ¿Amigos?». Lucía negó con la cabeza, y por primera vez desde que las había recogido, vi lágrimas mezclándose con el agua de lluvia que aún goteaba de su cabello. «No tenemos a nadie». Rodrigo se encargó de eso. Durante estos 2 años fue alejándome de mi hermana, de mis amigas, incluso de mi madre antes de que muriera el año pasado. Decía que no los necesitábamos, que él era todo lo que necesitábamos para ser felices. Era la historia clásica del maltratador: aislar a la víctima, hacerla dependiente, eliminar cualquier red de apoyo que pudiera ayudarla a escapar. Rodrigo había sido metódico en su control y ahora Lucía se encontraba exactamente donde él la quería, sola, vulnerable, sin recursos. «¿Y por qué decidisteis huir anoche?», pregunté, aunque temía la respuesta. Lucía miró a su hija, que parecía haberse quedado dormida por el agotamiento, y bajó la voz.
Ayer por la tarde, Sofía vino a mí llorando. Me dijo que Rodrigo había entrado en su habitación mientras ella se cambiaba de ropa y que le había dicho cosas que ningún hombre debería decirle a una niña de 6 años. Su voz se quebró. Cuando le pregunté qué cosas exactamente, me dijo que Rodrigo le había explicado que pronto iba a ser mayor y que él le iba a enseñar a comportarse como una señorita. El estómago se me revolvió. Sabía exactamente lo que implicaban esas palabras, y la idea de que ese monstruo hubiera puesto sus ojos en una criatura inocente me llenó de una furia que no había sentido desde la muerte de Carmen. Y entonces, anoche, después de cenar, Sofía se me acercó y me susurró al oído: «Mamá, prefiero morir en la carretera antes que volver a casa con él». Esas palabras flotaron en el aire de la cabina como una sentencia. Una niña de 6 años no debería conocer siquiera el concepto de preferir la muerte a su hogar. Pero Sofía lo conocía, y eso lo decía todo sobre el infierno que había sido su vida durante los últimos 2 años. Esa noche esperé a que se durmiera, continuó Lucía. Había bebido más de lo normal, así que sabía que dormiría profundamente. Agarré algunas cosas básicas, tomé a Sofía y salimos por la puerta trasera. ¿Y cómo os encontró? No lo sé, supongo que se despertó y se dio cuenta de que no estábamos. Tiene contactos en la policía local, amigos que lo ayudan. Nos encontró esta mañana cuando intentábamos llegar a la estación de autobuses de Andújar. Por el espejo retrovisor vi cómo el BMW aceleraba ligeramente, acortando la distancia que nos separaba. Rodrigo se estaba impacientando y eso lo hacía más peligroso. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo de la camisa y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. «¿A quién llama?», preguntó Lucía con alarma. «A alguien que puede ayudarnos», respondí mientras esperaba a que contestaran. Al tercer timbrazo, una voz familiar respondió al otro lado de la línea. «Carlos Ruiz, Guardia Civil de Jaén. ¿Quién es?» «Carlos, soy Javier Mendoza, el camionero. ¿Te acuerdas de mí?» «Javier, claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?» Carlos era un sargento de la Guardia Civil que había conocido 3 años atrás, cuando mi camión se averió en la carretera de Jaén y él se paró a ayudarme. Había resultado ser una de esas personas genuinamente buenas que a veces encuentras en los trabajos más duros, y habíamos mantenido una amistad a distancia desde entonces. «Carlos, necesito ayuda urgente. Estoy transportando a una mujer embarazada y una niña que huyen de un maltratador. Nos está siguiendo en un BMW negro, matrícula». Miré por el espejo retrovisor y entorné los ojos para distinguir las letras y números a través de la lluvia. 724 VBK. Vamos por la carretera de Andújar, dirección norte. El hombre es peligroso y temo que pueda intentar algo desesperado. ¿Dónde estáis exactamente? Acabamos de pasar el kilómetro 18. ¿Puedes enviar una patrulla? Ya mismo. ¿Puedes llegar hasta la gasolinera del kilómetro 25? Tengo una unidad que puede estar ahí en 15 minutos. Allí estaremos. Colgué el teléfono y miré a Lucía a través del espejo. En 15 minutos esto habrá terminado, le dije. Pero Rodrigo tenía otros planes. Como si hubiera intuido que estaba perdiendo el control de la situación, el BMW aceleró bruscamente y se pegó a nuestro parachoques trasero. A través del espejo pude ver su silueta al volante. Un hombre de complexión fuerte, con el rostro contraído por la furia. Y entonces hizo algo que no esperaba. Comenzó a tocar el claxon de forma intermitente, como si quisiera llamar nuestra atención. Lucía se puso rígida al escuchar el sonido. «Es su forma de decirnos que pare el camión», murmuró. «Cuando está furioso y quiere que le hagamos caso inmediatamente, toca el claxon así». El sonido se repitió, más insistente esta vez. Y luego, Rodrigo cambió de táctica.
Aceleró y se colocó en el carril contrario, intentando adelantarnos por la izquierda. Pero la carretera era estrecha y había curvas cerradas cada pocos metros. Era una maniobra suicida bajo esas condiciones meteorológicas. «Se ha vuelto loco», murmuré, preparándome para lo que sabía que iba a ser una situación muy peligrosa, porque cuando un hombre como Rodrigo pierde el control, no hay límites para lo que está dispuesto a hacer para recuperar lo que considera suyo. Y en su mente retorcida, Lucía y Sofía le pertenecían. La persecución había comenzado oficialmente y yo era lo único que se interponía entre un depredador desesperado y sus víctimas. El BMW negro logró colocarse a nuestro lado en una recta de la carretera. A través de la ventanilla lateral pude ver claramente el rostro de Rodrigo por primera vez. Era un hombre de unos 40 años, con facciones que habrían sido atractivas si no estuvieran distorsionadas por la rabia. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia, y sus ojos inyectados en sangre me recordaron a los de un animal rabioso. Hizo gestos con la mano libre, señalando hacia el arcén y moviendo los labios en lo que claramente eran órdenes para que me detuviera. Cuando me negué a reducir la velocidad, golpeó el cristal de su ventanilla con el puño y gritó algo que no pude escuchar por encima de la tormenta, pero que no necesitaba oír para entender su significado. Sofía se había despertado con el sonido del claxon y ahora observaba la escena con esos ojos enormes llenos de terror. Se aferró a su madre con tanta fuerza que pude ver cómo se le marcaban los nudillos blancos. «Es él, ¿verdad, mamá?», susurró la niña. «Ha venido por nosotras». Lucía la abrazó contra su pecho, tratando de protegerla de la vista del BMW que corría paralelo a nosotros. «No va a tocarte, mi amor», le murmuró. «Este señor bueno no va a dejar que eso pase». Pero yo no me sentía como un señor bueno en ese momento. Me sentía como un hombre que se había metido en una situación que superaba completamente sus capacidades. Era camionero, no policía. No tenía entrenamiento para persecuciones o situaciones de peligro. Sin embargo, cuando miré por el espejo retrovisor y vi a esa niña aferrada a su madre, algo se endureció en mi interior. Carmen me había enseñado que hay momentos en la vida en los que no puedes simplemente ser espectador. Momentos en los que tienes que elegir entre la seguridad personal y hacer lo correcto. Rodrigo comenzó a acercarse peligrosamente a mi camión, intentando forzarme a salir de la carretera. El lateral de su BMW rozó la carrocería de mi Scania, produciendo un sonido metálico que se mezcló con el rugido de la tormenta. Era un juego de poder llevado al extremo, y yo tenía 40 toneladas de ventaja. «¿Qué está haciendo?», gritó Lucía, viendo cómo el coche se pegaba cada vez más a nosotros. «Está intentando obligarnos a parar», respondí, manteniendo firme el volante. «Pero mientras yo esté conduciendo este camión, no se va a salir con la suya». Era entonces cuando Lucía comenzó a contarme la verdadera historia de su vida con Rodrigo. Quizás fue el miedo, o tal vez la necesidad de que alguien entendiera por qué habían llegado a esa situación extrema, pero las palabras comenzaron a fluir de ella como agua contenida que finalmente encuentra una grieta en el dique. «No siempre fue así», comenzó, con la voz temblorosa pero determinada. «Cuando lo conocí, parecía la respuesta a todas mis oraciones. Me contó que había enviudado 3 años atrás. Su primer marido, Alejandro, había sido profesor de instituto, un hombre gentil que adoraba a Sofía como si fuera su propia hija, aunque la había conocido cuando la niña tenía apenas 2 años. Alejandro había muerto en un accidente de Menos-Indens, tráfico en la carretera de Córdoba, dejando a Lucía sola con una niña pequeña y un futuro incierto.
Los primeros meses después de la muerte de Alejandro fueron horribles, continuó, mientras Rodrigo seguía acosándonos por el lateral. Sofía preguntaba por su papá todos los días, y yo no sabía cómo explicarle que nunca iba a volver. Perdí el trabajo porque faltaba mucho para llevarla al médico, para cuidarla cuando se enfermaba. El dinero del seguro de vida se agotó, más rápido de lo que esperaba. Fue en esa época de vulnerabilidad cuando apareció Rodrigo en su vida. Era comercial de una empresa de seguros y había ido a su casa para revisar los documentos del seguro de Alejandro. Según Lucía, al principio había sido atento, comprensivo, incluso paternal con Sofía. Me ayudó con los trámites, me acompañó a las oficinas cuando tenía que firmar papeles. Parecía genuinamente preocupado por nuestro bienestar. Su voz se volvió amarga. Ahora me doy cuenta de que simplemente estaba estudiándome, buscando mis puntos débiles. El cortejo había sido gradual pero metódico. Rodrigo se presentaba en su casa con comida cuando sabía que Lucía estaba demasiado deprimida para cocinar. Llevaba juguetes a Sofía, la llevaba al parque cuando Lucía tenía citas médicas. Se convirtió en el hombre en el que podían confiar, el que las protegía del mundo exterior. Cuando me propuso que nos fuéramos a vivir juntos, me pareció natural, continuó Lucía. Sofía necesitaba una figura paterna, yo necesitaba apoyo emocional y económico. Él parecía ser exactamente lo que necesitábamos. Pero las cosas habían comenzado a cambiar sutilmente después de que se mudaran a la casa de Rodrigo, en las afueras de Andújar. Al principio fueron pequeños comentarios sobre los amigos de Lucía. Decía que mis amigas eran mala influencia, que solo querían que siguiera siendo una viuda triste para poder compadecerse de mí. Me convenció de que ya no las necesitaba, porque él me daba todo el apoyo que podía necesitar. Luego había comenzado a controlar las finanzas. Como él ganaba más dinero, tenía sentido que manejara las cuentas familiares. Gradualmente, Lucía se había encontrado sin acceso a su propio dinero, dependiendo de Rodrigo para cada gasto, desde la comida hasta la ropa para Sofía. Cuando quería comprar algo para Sofía, tenía que pedirle permiso. Si él consideraba que no era necesario, simplemente me decía que no, y eso era todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me convertí en una extraña en mi propia vida. El aislamiento social había sido el siguiente paso. Rodrigo había organizado sus horarios de trabajo de tal manera que siempre estaba en casa cuando Lucía podía tener visitas. Si alguien venía a verlas, él se mantenía presente durante toda la conversación, interrumpiendo, dirigiendo la charla, haciendo que los visitantes se sintieran incómodos hasta que dejaban de venir. Mi hermana Elena vive en Francia y solíamos hablar por teléfono cada semana. Rodrigo comenzó a quejarse de que esas llamadas eran demasiado caras, que Elena solo me llamaba para cotillear, que no tenía nada constructivo que aportar a nuestras vidas. Poco a poco, Lucía había perdido el contacto con su hermana, con sus antiguas compañeras de trabajo, con las madres de los amigos de Sofía en el colegio. Su mundo se había reducido a la casa de Rodrigo, y las únicas interacciones sociales que tenía eran las que él aprobaba. El control físico había llegado después del emocional y económico. Al principio habían sido solo empujones accidentales, agarrones del brazo un poco más fuertes de lo necesario cuando estaba tratando de explicarle algo importante. Luego habían escalado a bofetadas ocasionales cuando ella no entendía lo que él trataba de enseñarle. Me decía que era por mi propio bien, que yo era demasiado ingenua para el mundo real y que él solo trataba de educarme para que pudiera ser una mejor mujer, una mejor madre. Su voz se quebró y yo le creía. Pensaba que tal vez tenía razón, que tal vez yo era defectuosa de alguna manera.
Pero lo que había roto finalmente la resistencia de Lucía no había sido la violencia dirigida hacia ella, sino las atenciones que Rodrigo había comenzado a prestar a Sofía. Al principio decía que solo quería ayudarla a crecer como una señorita apropiada. Comenzó a hacer comentarios sobre su ropa, diciendo que algunos vestidos eran demasiado provocativos para una niña de su edad. Empezó a insistir en supervisar sus baños, diciendo que una niña de 6 años no podía ser responsable de su propia higiene. El horror en la voz de Lucía era palpable. Me di cuenta de que lo que me estaba contando era apenas la superficie de algo mucho más oscuro y perturbador. La semana pasada encontré a Sofía llorando en su habitación. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que Rodrigo había entrado mientras ella se cambiaba de ropa y se había quedado mirándola. Cuando ella le pidió que se fuera, él le dijo que no fuera tonta, que pronto iba a ser una señorita y que era importante que aprendiera a comportarse apropiadamente con los hombres. En ese momento, el BMW de Rodrigo se pegó tanto a nuestro camión que pude sentir el impacto de su carrocería contra la mía. El hombre había perdido completamente la paciencia y estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para detenernos. Y entonces anoche, la voz de Lucía se volvió apenas un susurro. Después de cenar, Sofía vino a mi habitación, se acurrucó conmigo en la cama y me dijo: «Mamá, prefiero morir en la carretera antes que quedarme aquí con él». Esas palabras flotaron en el aire de la cabina como una sentencia de muerte. Una niña de 6 años no debería tener que elegir entre su hogar y su vida. Pero Sofía había hecho esa elección, y eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre el monstruo que nos perseguía. Esa noche decidí que tenía que actuar. No podía seguir diciéndome que las cosas iban a mejorar, que Rodrigo iba a cambiar, que yo podía proteger a Sofía manteniéndola cerca de mí. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esperé a que se durmiera. Había bebido más de lo normal esa noche, así que sabía que dormiría profundamente. Agarré algunas cosas básicas, desperté a Sofía y salimos por la puerta trasera. ¿Y cómo se encontró tan rápido? No lo sé exactamente. Supongo que se despertó y se dio cuenta de que no estábamos. Rodrigo tiene contactos, amigos en la policía local, conocidos en la Guardia Civil. Siempre presume de que puede encontrar a cualquiera si se lo propone. Eso explicaba cómo había logrado rastrearlas tan rápidamente. También explicaba por qué Lucía había dudado en acudir a las autoridades locales. En un pueblo pequeño como Andújar, los contactos personales a menudo pesaban más que la justicia. Esta mañana nos encontró cuando intentábamos llegar a la estación de autobuses. Yo pensaba que si podíamos llegar a Sevilla o a Madrid, podríamos perdernos en una ciudad grande el tiempo suficiente para pensar en un plan. ¿Y qué pasó? Nos vio cuando cruzábamos la plaza principal, comenzó a perseguirnos con el coche y nosotras corrimos hacia los campos que rodean el pueblo. Estuvimos escondiéndonos entre los olivos durante horas, bajo la lluvia, esperando a que se fuera. Miré a Sofía en el espejo retrovisor. La niña había vuelto a dormirse, agotada por el terror y la tensión. Su respiración era irregular, entrecortada, como si incluso en sueños no pudiera encontrar paz. Cuando pensamos que era seguro, salimos de los campos y comenzamos a caminar por la carretera hacia Andújar. Pero él nos encontró de nuevo. Esta vez venía directamente hacia nosotras, como si quisiera... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Había visto la expresión en el rostro de Rodrigo cuando lo adelanté en la carretera. Era la expresión de un hombre que había decidido que si no podía tener algo, nadie más lo tendría. «Fue entonces cuando usted apareció», murmuró Lucía.
como un ángel en medio de la tormenta. No me sentía como un ángel. Me sentía como un hombre normal que se había topado con una situación extraordinaria y que estaba haciendo lo único que sabía hacer: seguir adelante, 1 kilómetro a la vez, hasta encontrar una solución. Por el espejo retrovisor, vi que faltaban apenas 3 kilómetros para llegar a la gasolinera donde Carlos nos esperaría con la patrulla de la Guardia Civil. Pero también vi que Rodrigo había vuelto a colocarse detrás de nosotros, manteniendo una distancia que sugería que estaba planeando algo. ¿Sabe Rodrigo que estás embarazada?, pregunté de repente. Lucía asintió con tristeza. Es de él, de 3 meses. Cuando se lo dije, al principio pareció feliz. Dijo que sería su heredero, que finalmente tendría un hijo propio para criar apropiadamente. Se estremeció. Pero luego comenzó a obsesionarse con controlar cada aspecto del embarazo. Lo que comía, cuando dormía, con quién hablaba. Decía que tenía que asegurarse de que el bebé naciera perfecto. La situación era aún más compleja de lo que había imaginado. No solo estaba ayudando a una mujer y una niña a escapar de un maltratador, sino que también estaba involucrado en lo que Rodrigo probablemente consideraba un secuestro de su hijo no nacido. Eso lo hacía infinitamente más peligroso. 2 kilómetros más, murmuré, viendo la señal de la gasolinera en la distancia. Pero entonces, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su movimiento final, Rodrigo aceleró bruscamente y se lanzó hacia el carril contrario, intentando adelantarnos en una curva ciega. Era una maniobra suicida que podía acabar matándonos a todos. El BMW negro se lanzó hacia el carril contrario con una determinación que rayaba en la locura. Rodrigo había calculado mal la curva o simplemente no le importaba el riesgo. A través del parabrisas azotado por la lluvia, pude ver las luces de un camión que venía de frente, a una considerable distancia, pero acercándose rápidamente. «¡Dios mío!», gritó Lucía viendo la maniobra suicida. «¡Va a matarse!». Pero yo sabía que Rodrigo no estaba intentando matarse. Estaba tratando de cortarnos el paso, de obligarnos a detenernos, sin importarle poner en riesgo la vida de todos los que estábamos en esa carretera. Era la mentalidad del maltratador llevada al extremo. «Si no puedo controlarte, te destruyo». Toqué el claxon con fuerza, una señal larga y desesperada que resonó por toda la carretera. Era tanto una advertencia para el camión que venía de frente como un grito de frustración ante la irresponsabilidad absoluta de Rodrigo. El camionero que se acercaba reaccionó inmediatamente, frenando y desviándose hacia el arcén derecho tanto como pudo sin volcar. Rodrigo logró adelantarnos por centímetros. El rugido de su motor mezclándose con el chirrido de neumáticos sobre asfalto mojado. Una vez delante de nosotros, comenzó a frenar bruscamente, intentando obligarme a detenerme. Era un juego mortal, de acción y reacción que podía terminar en tragedia en cualquier momento. «¡Agarraos fuerte!», grité a Lucía y Sofía. Tuve que frenar de golpe para no chocar contra la parte trasera del BMW. El camión patinó sobre el asfalto resbaladizo y sentí cómo las ruedas traseras se desplazaban hacia la derecha, amenazando con hacernos perder el control completamente. Años de experiencia en carreteras difíciles me salvaron. Contrarresté el derrape girando suavemente el volante en la dirección opuesta, sintiendo cómo el camión se enderezaba gradualmente. Pero fue una maniobra que me llevó al límite de mis habilidades como conductor. Sofía se había despertado con la brusca frenada y ahora lloraba aterrorizada, aferrada a su madre, como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto completamente inestable. «¡Mamá!», gritaba. «¡Quiero que pare! ¡Quiero bajarme!». Pero no podíamos parar. Rodrigo había convertido esa carretera en un campo de batalla y detenerse significaría entregarle la victoria.
Y yo había visto suficiente en los ojos de ese hombre como para saber que su versión de la victoria sería devastadora para Lucía y Sofía. Rodrigo repitió la maniobra: acelerar, adelantar por el carril contrario arriesgando la vida de todos, colocarse delante de nosotros y frenar bruscamente. Era como si estuviera jugando a la ruleta rusa con vehículos de varias toneladas. «¡Está loco!», murmuró Lucía. «Completamente loco». Pero yo estaba empezando a entender la lógica retorcida detrás de las acciones de Rodrigo. No era locura pura, era cálculo desesperado. Sabía que una vez que llegáramos a la gasolinera y nos encontráramos con la Guardia Civil, su oportunidad de recuperar a su familia se esfumaría. Esta era su última oportunidad de retomar el control, y estaba dispuesto a arriesgar todo por ella. En el tercer intento de adelantamiento, cometió el error que había estado esperando. Había una curva cerrada hacia la derecha, precedida por una señal de tráfico que advertía sobre el peligro. Rodrigo no la vio a tiempo, o eligió ignorarla. Se lanzó hacia el carril contrario en el momento exacto en que un autobús de línea aparecía en la curva, viniendo hacia nosotros. Lo que siguió pareció desarrollarse en cámara lenta, aunque no duró más de unos segundos. El conductor del autobús, al ver el BMW viniendo directamente hacia él, tocó el claxon y frenó desesperadamente. Rodrigo, dándose cuenta demasiado tarde de que había calculado mal, intentó volver a nuestro carril, pero el asfalto mojado y la velocidad excesiva conspiraron contra él. El BMW patinó descontroladamente, las ruedas traseras perdiendo completamente la adherencia. Rodrigo luchó con el volante, pero era demasiado tarde. El coche se salió de la carretera por el lado derecho, atravesó la cuneta y se estrelló contra un grupo de pinos que bordeaban un pequeño arroyo. El sonido del impacto fue ensordecedor. El crujido del metal contra la madera, el tintineo de cristales rotos, el silbido del vapor que escapaba del radiador reventado, y luego un silencio ominoso que solo se vio interrumpido por el tamborileo constante de la lluvia. Me detuve inmediatamente en el arcén, activé las luces de emergencia y bajé del camión. El autobús también se había detenido y vi cómo el conductor bajaba para comprobar los daños en su vehículo. Por suerte, parecía ileso y el autobús había sufrido solo daños menores. «¡Quedaos en el camión!», les grité a Lucía y Sofía antes de correr hacia el lugar del accidente. El BMW había quedado empotrado entre dos pinos, con el morro completamente destruido. El airbag se había activado, y a través del parabrisas agrietado pude ver a Rodrigo semiconsciente, con sangre corriendo por la frente pero aparentemente vivo. Me acerqué con cautela. Había algo profundamente perturbador en ver a un hombre que hasta hace unos minutos había sido una amenaza mortal, ahora reducido a una figura vulnerable y herida entre los restos retorcidos de su vehículo. Rodrigo levantó la cabeza cuando me acerqué. Sus ojos, aunque vidriosos por el golpe, aún conservaban esa furia que lo había impulsado a perseguirnos. Intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado de su garganta. «No te muevas», le dije. «Ya llamé a emergencias». Era mentira, pero saqué mi teléfono y marqué el 112 mientras lo vigilaba. No sabía hasta qué punto estaba herido, pero su posición en el asiento sugerían que tenía al menos costillas rotas y posiblemente una conmoción cerebral. «Necesito una ambulancia urgente», le dije a la operadora. «Accidente de tráfico en la carretera de Andújar, kilómetro 23. Un vehículo empotrado contra unos árboles, conductor herido pero consciente». Mientras esperaba a que llegaran los servicios de emergencia, pude ver por primera vez a Rodrigo sin la mediación del miedo y la adrenalina. Era un hombre atractivo, bien vestido, que probablemente proyectaba confianza y seguridad en circunstancias normales.
el tipo de hombre en el que una mujer vulnerable como Lucía podría confiar fácilmente. Pero ahora, viendo cómo sus ojos me seguían con esa mezcla de odio y desafío, incluso en su estado herido, entendí la naturaleza profunda de su maldad. No era locura lo que lo movía, sino una convicción absoluta de que tenía derecho a controlar y poseer a las personas que consideraba suyas. Esto no ha terminado, logró susurrar, con sangre goteando de la comisura de su boca. Sí, le respondí con más calma de la que sentía. A lo lejos, las sirenas de la ambulancia y la Guardia Civil comenzaron a acercarse. El sonido más hermoso que había escuchado en toda mi vida. Volví al camión, donde Lucía y Sofía me esperaban con expresiones de shock y alivio mezclados. Sofía había dejado de llorar, pero seguía aferrada a su madre como si temiera que en cualquier momento alguien pudiera separarlas. Comenzó a preguntar Lucía. «Está vivo», la tranquilicé. «Herido, pero vivo. Y cuando salga del hospital, irá directamente a la cárcel». Las autoridades llegaron en los siguientes 10 minutos. Una ambulancia, 2 coches, de la Guardia Civil y un camión de bomberos. Carlos Ruiz llegó en el segundo coche patrulla y su presencia familiar me tranquilizó inmediatamente. Mientras los paramédicos atendían a Rodrigo y los bomberos se encargaban de extraerlo del vehículo accidentado, Carlos tomó nuestras declaraciones. Lucía le contó toda la historia. Los años de maltrato, el aislamiento progresivo, las amenazas implícitas hacia Sofía, la huida desesperada de la noche anterior. Tenemos un historial de llamadas relacionadas con esta dirección, me confirmó Carlos después de consultar su base de datos. 3 denuncias por violencia doméstica. En los últimos 2 años, todas retiradas posteriormente por la denunciante. Miré a Lucía con comprensión. Sabía lo difícil que era para las víctimas de maltrato mantener las denuncias, especialmente cuando el agresor tenía influencia social y recursos para presionarlas. «Esta vez va a ser diferente», le aseguré. «Esta vez no estás sola». Los paramédicos informaron que Rodrigo tenía varias costillas rotas, una conmoción cerebral y laceraciones múltiples, pero que su vida no corría peligro. Sería trasladado al hospital de Jaén para tratamiento y observación, y después de eso enfrentaría cargos por maltrato doméstico, amenazas, conducción temeraria y poner en peligro la vida de menores. Con las pruebas que tenemos y su historial, probablemente enfrentará una condena de varios años, me explicó Carlos. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Dónde van a ir ellas? Era la pregunta que había estado evitando enfrentar desde que recogí a Lucía y Sofía en 1900 la carretera. Los centros de acogida para mujeres maltratadas estaban saturados, y los que tenían espacio a menudo no podían albergar a mujeres embarazadas por largos periodos. Lucía no tenía recursos económicos propios, ni red de apoyo familiar cercana. Miré hacia el camión donde Sofía había logrado quedarse dormida en el regazo de su madre, agotada por la tensión emocional. Lucía me observaba a través del cristal con una expresión que mezclaba gratitud infinita y desesperanza profunda. Sabía que yo había arriesgado mi vida por ellas, pero también sabía que cuando amaneciera seguirían sin tener un lugar al que ir. Y fue en ese momento, parado bajo la lluvia que comenzaba a amainar, viendo a esa mujer embarazada y esa niña que había preferido la muerte antes que volver a casa, que tomé la decisión más importante de mi vida, una decisión que cambiaría todo para los 3. La tormenta había comenzado a calmarse cuando los últimos vehículos de emergencia se alejaron de la escena del accidente.
El BMW de Rodrigo había sido remolcado, la carretera había sido limpiada de cristales y restos metálicos, y la normalidad aparente había regresado a esa curva donde, apenas una hora antes, nuestras vidas habían tomado un rumbo completamente diferente. Carlos se acercó a mí mientras yo observaba a Lucía y Sofía en la cabina del camión. La niña había despertado, pero permanecía callada, acurrucada contra su madre, con esa quietud tensa que tienen los niños que han visto demasiado. «Javier, necesitamos hablar sobre lo que sigue», me dijo Carlos bajando la voz. «He contactado con los servicios sociales, pero la situación es complicada». Me explicó que los centros de acogida más cercanos estaban saturados y que los pocos lugares disponibles tenían listas de espera de semanas. Había la posibilidad de alojar temporalmente a Lucía y Sofía en un hotel social, pagado por la administración, pero solo por unos días y en condiciones que no eran ideales para una mujer embarazada y una niña traumatizada. ¿Y después?, pregunté. «Después, no lo sé. Dependerá de si encontramos plaza en algún centro, de si Lucía puede encontrar trabajo, de muchas variables que están fuera de nuestro control». Mientras Carlos hablaba, yo no podía dejar de pensar en esa casa vacía de Granada que visitaba apenas 2 días al mes. Esa casa que Carmen había llenado de vida y que ahora no era más que un conjunto de habitaciones donde el silencio había hecho nido. Pensé en las palabras que me había dicho mi mujer antes de morir. Esta casa necesita risas, necesita vida. ¿Cuáles son los requisitos legales para que yo pueda acogerlas temporalmente?, pregunté de repente. Carlos me miró con sorpresa. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Mi amigo me estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando mi estado mental. Javier, entiendo que lo que has hecho hoy te haga sentir involucrado en esta situación, pero acoger a una mujer embarazada y una niña traumatizada es una responsabilidad enorme. No las conoces, no sabes si... Sé lo suficiente, lo interrumpí. Sé que esa niña prefirió arriesgar su vida en la carretera antes que quedarse en una casa donde no se sentía segura. Sé que su madre tuvo el valor de huir sin recursos, sin un plan, solo para proteger a su hija. Y sé que mi casa lleva 2 años muriendo lentamente, porque no hay nadie en ella que la haga vivir. Carlos se quitó la gorra y se rascó la cabeza, un gesto que le había visto hacer muchas veces cuando se enfrentaba a situaciones complicadas. No es tan simple, Javier. Tendrían que hacer evaluaciones, verificar que tienes los recursos económicos para mantenerlas, asegurarse de que tu hogar es seguro para una menor. Entonces, empecemos con los trámites. ¿Estás seguro? Una vez que te metas en esto, no va a ser fácil dar marcha atrás, y ellas van a depender de ti para todo. Vivienda, comida, atención médica para el embarazo, apoyo psicológico para la niña. Miré hacia el camión, donde Lucía había bajado la ventanilla y me observaba con curiosidad. Podía ver la pregunta en sus ojos. ¿Qué va a pasar con nosotras ahora? Carmen siempre quiso tener niños, le dije a Carlos. Intentamos durante años, nos sometimos a tratamientos, ilusiones, decepciones. Nunca pudimos ser padres. Pero ahora, cuando veo a esa niña, cuando pienso en el bebé que está por nacer, es como si el destino me estuviera dando una segunda oportunidad de hacer algo importante. Carlos suspiró profundamente. Está bien. Voy a hacer algunas llamadas, a ver qué se puede arreglar temporalmente. Pero, Javier, tienes que entender que esto no es solo una decisión tuya. Lucía también tiene que estar de acuerdo, y después de lo que ha vivido, es posible que no confíe en ningún hombre, sin importar cuán buenas sean sus intenciones. Tenía razón. Me acerqué al camión y toqué suavemente el cristal.
Lucía bajó la ventanilla completamente y por primera vez desde que las había recogido pude verla claramente sin la mediación del miedo inmediato. Era una mujer hermosa, a pesar del agotamiento y el trauma. Tenía el cabello castaño claro, ojos verdes que reflejaban una inteligencia que el maltrato no había logrado apagar, y esa fortaleza silenciosa que desarrollan las personas que han sobrevivido a situaciones extremas. El embarazo le daba un aspecto vulnerable, pero había algo inquebrantable en la forma en que sostenía a Sofía. ¿Tienes algún lugar al que ir?, le pregunté directamente. Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos otra vez. Los servicios sociales nos pueden ayudar a encontrar un alojamiento temporal, pero su voz se quebró. No sé qué va a pasar después. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo familia cerca. No sé cómo voy a cuidar de Sofía y del bebé que viene en camino. Respiré profundamente antes de hacer la propuesta que sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tengo una casa en Granada, es pequeña pero cómoda. Tiene 3 habitaciones, un jardín y está lo suficientemente lejos de Andújar como para que os sintáis seguras. Si queréis, podéis venir conmigo. Lucía me miró como si no hubiera entendido bien lo que acababa de decir. ¿Perdón? Os estoy ofreciendo mi casa. Podéis quedaros allí el tiempo que necesitéis, hasta que encontréis algo mejor, hasta que tengáis recursos propios, o para siempre, si eso es lo que queréis. ¿Por qué harías algo así?, preguntó, con una mezcla de esperanza y desconfianza. Ni siquiera nos conoces. Era una pregunta justa. En circunstancias normales, la propuesta de un hombre desconocido de llevarse a una mujer vulnerable y su hija a su casa habría sido más amenazante que reconfortante. Pero estas no eran circunstancias normales, y yo no era un hombre normal. Era alguien que había perdido todo lo que le daba sentido a la vida y que acababa de encontrar una oportunidad de recuperar algo parecido a un propósito. Hace 3 años, mi mujer Carmen murió de cáncer, le expliqué. Desde entonces vivo solo en esa casa que construimos juntos, trabajando en la carretera para no tener que estar ahí. La casa está muriendo de soledad, igual que yo. Vosotras necesitáis un hogar y yo necesito recordar lo que se siente tener una familia. Sofía, que había estado escuchando la conversación en silencio, levantó la cabeza del regazo de su madre y me miró directamente a los ojos. ¿En su casa no hay hombres malos?, preguntó con esa franqueza brutal que solo tienen los niños. La pregunta me partió el corazón. Me di cuenta de que para Sofía el concepto de hogar se había vuelto sinónimo de peligro, de miedo, de amenaza constante. Su primera preocupación no era si tendría una cama cómoda o comida suficiente, sino si estaría a salvo. No, pequeña, le respondí con toda la gentileza que pude. En mi casa no hay hombres malos. Solo hay un hombre muy triste que necesita aprender a sonreír otra vez. Sofía me estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando la veracidad de mis palabras. Finalmente se dirigió a su madre. «Mamá, este señor nos salvó del hombre malo. Creo que podemos confiar en él». Lucía miró a su hija. Luego me miró a mí. Y finalmente miró hacia el horizonte donde las nubes de tormenta comenzaban a dispersarse, dejando ver pequeños parches de cielo azul. «No sé si es buena idea», murmuró. «Después de todo, lo que ha pasado, no quiero ser una carga para usted y no sé si estoy lista para confiar en alguien otra vez». «No tienes que confiar en mí todavía», le dije. «Solo tienes que darme la oportunidad de demostrarte que no todos los hombres son como Rodrigo. Y en cuanto a ser una carga», sonreí por primera vez en lo que parecían años. «Creo que vosotras vais a hacer más por mí de lo que yo pueda hacer por vosotras».
Carlos se acercó después de terminar sus llamadas telefónicas. He hablado con servicios sociales y con mi supervisor, anunció. Pueden autorizar un alojamiento temporal bajo tu responsabilidad, Javier, mientras se tramitan los papeles para una solución más permanente. Pero van a tener que hacer visitas de seguimiento, asegurarse de que todo está en orden. Por supuesto, asentí. Lo que sea necesario. Y tú, Lucía, tendrás que presentar una denuncia formal contra Rodrigo. Ya no puedes retractarte, como las veces anteriores. Lucía asintió con determinación. Esta vez no me voy a retractar. Quiero que pague por todo lo que nos ha hecho. Bien, entonces podemos proceder. Carlos me dio una palmada en el hombro. Espero que sepas lo que estás haciendo, amigo. Yo también, admití. Pero por primera vez en 2 años, siento que estoy haciendo algo que tiene sentido. El viaje de regreso a Granada fue completamente diferente al viaje de ida. En lugar del silencio solitario que había sido mi compañero durante tantos meses, la cabina del camión estaba llena de voces suaves, de suspiros de alivio, de la respiración tranquila de una niña que finalmente se sentía segura. Sofía se había sentado entre Lucía y yo, fascinada por los controles del camión y haciendo preguntas constantes sobre cómo funcionaba todo. Era la primera vez que la veía comportarse como una niña normal, curiosa y parlanchina, en lugar de la criatura asustada que había encontrado en la carretera. ¿Cómo se llama su camión?, me preguntó, tocando con cuidado el volante. No tiene nombre oficial, le dije. Pero Carmen, mi esposa, lo llamaba el gigante azul porque es muy grande y es de color azul. ¿Puedo llamarlo así? También. Claro que sí. Lucía había comenzado a relajarse gradualmente durante el viaje. Al principio se mantenía tensa, como si esperara que en cualquier momento algo fuera a salir mal. Pero poco a poco, mientras conversábamos sobre cosas mundanas, el tiempo, los paisajes que pasábamos, las preferencias de comida de Sofía, vi cómo sus hombros se relajaban y su respiración se volvía más profunda. ¿Cómo es su casa?, me preguntó cuando faltaba poco para llegar a Granada. Es pequeña pero acogedora, le describí. Tiene 2 plantas. Abajo está la cocina, el salón y un baño. Arriba están las 3 habitaciones y otro baño más pequeño. Hay un jardín trasero donde Carmen cultivaba flores y hierbas aromáticas, aunque ahora está un poco descuidado. Y vive solo, completamente solo. Bueno, viene una señora 2 veces por semana a limpiar y asegurarse de que no me muera de hambre cuando estoy en casa. Se llama Teresa y va a adorar conoceros. ¿No se va a molestar porque traiga extraños a su casa? Me reí, imaginando la reacción de doña Teresa cuando viera que finalmente había traído vida a esa casa. Va a estar encantada. Lleva 2 años diciéndome que esa casa necesita una familia para ser realmente un hogar. Llegamos a Granada cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en las montañas de Sierra Nevada a lo lejos. Mi casa estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio tranquilo donde las casas tenían jardines pequeños y las calles eran lo suficientemente estrechas como para que los vecinos se conocieran entre sí. Cuando aparqué el camión frente a la casa, me di cuenta de que la estaba viendo con ojos nuevos. Ya no era el mausoleo silencioso donde venía a esconderme de mis recuerdos. Era el lugar donde Lucía y Sofía iban a construir una nueva vida, donde el bebé que estaba por nacer iba a dar sus primeros pasos, donde yo iba a aprender de nuevo lo que significaba tener una familia. «Es hermosa», murmuró Lucía, observando la fachada de piedra clara y las ventanas con contraventanas azules que Carmen había insistido en pintar para que hicieran juego con sus flores favoritas. «Esperad a ver el jardín», les dije. Carmen plantó un cerezo que ahora es lo suficientemente grande como para dar sombra y hay espacio para que Sofía juegue.
Sofía bajó del camión con la energía renovada de una niña que ha encontrado un lugar seguro para explorar. Corrió hacia la puerta principal, luego hacia las ventanas, luego hacia el pequeño sendero que llevaba al jardín trasero. ¿Puedo ver el árbol?, gritó desde la esquina de la casa. Claro, pero ten cuidado, que aún está húmedo por la lluvia. Mientras Sofía exploraba, ayudé a Lucía a bajar del camión. El embarazo y la tensión del día la habían agotado y pude ver que le costaba mantener el equilibrio. Gracias, me dijo, apoyándose ligeramente en mi brazo. Por todo. No sé cómo voy a pagarte. No tienes que pagarme nada. La interrumpí. Solo tienes que quedarte el tiempo que necesites y dejar que esta casa vuelva a ser un hogar. Abrí la puerta principal y encendí las luces. La casa olía a productos de limpieza y a las flores secas que Teresa ponía en jarrones por todas las habitaciones. Todo estaba impecablemente ordenado, pero había esa quietud de un lugar que espera a ser habitado. Bienvenidas a casa, les dije. Y por primera vez en 2 años, esas palabras sonaron verdaderas. Los primeros días en la casa fueron una mezcla delicada de esperanza cautelosa y adaptación gradual. Lucía se movía por las habitaciones como alguien que no puede creer completamente que está a salvo, tocando las superficies con cuidado, como si temiera que todo fuera a desvanecerse si aplicaba demasiada presión. Sofía, en cambio, se adaptó con la rapidez resiliente de los niños, convirtiendo cada rincón de la casa en un nuevo territorio por explorar. Teresa llegó como todas las mañanas a las 8 y se quedó paralizada en la puerta cuando vio luces encendidas en la casa y el sonido de voces en la cocina. «¿Javier?», gritó desde la entrada. «¿Qué haces aquí tan temprano? Salí a recibirla con Sofía de la mano». La niña se había despertado antes del amanecer y yo había aprovechado para enseñarle cómo hacer café y tostar pan, actividades que parecían fascinarla. «Teresa, quiero presentarte a unas personas muy especiales para mí», le dije. Cuando le expliqué la situación, Teresa, que había criado 5 hijos y tenía 10 nietos, no dudó ni un segundo en abrir los brazos y el corazón para recibir a Lucía y Sofía. «Por fin», exclamó, abrazando a Lucía como si fuera una hija que regresaba después de un largo viaje. Esta casa llevaba años esperando que llegara una familia de verdad. Teresa se convirtió inmediatamente en mucho más que una empleada doméstica. Se transformó en la abuela que Sofía nunca había tenido, la confidente maternal que Lucía había perdido cuando murió su madre, y la cómplice perfecta para ayudarme a navegar las complejidades de vivir de repente con una mujer embarazada y una niña traumatizada. Los primeros desafíos fueron prácticos. Sofía necesitaba ropa nueva, juguetes apropiados para su edad y una cama propia en lugar de seguir durmiendo en la misma habitación que su madre. Lucía necesitaba atención médica prenatal, documentación para acceder a servicios sociales y eventualmente buscar trabajo para recuperar su independencia económica. Pero los desafíos emocionales eran mucho más complejos. Sofía tenía pesadillas casi todas las noches durante las primeras 2 semanas. Se despertaba gritando, buscando a su madre con desesperación, como si en sueños hubiera vuelto a estar en esa casa de Andújar donde vivía con miedo constante. Esas noches yo me levantaba y me sentaba en el pasillo fuera de su habitación, no para intervenir, sino para que supiera que había alguien vigilando, protegiendo su sueño. Una noche, después de una pesadilla particularmente intensa, Sofía salió de su habitación y me encontró sentado en el pasillo. «¿Por qué está aquí?», me preguntó frotándose los ojos. «Para asegurarme de que duermas tranquila», le respondí. «Para que sepas que no tienes que tener miedo». Se sentó a mi lado en el suelo,
apoyando su cabecita en mi hombro. ¿Los papás de verdad hacen eso? ¿Se quedan despiertos para cuidar a sus hijos? La pregunta me atravesó como una lanza. Me di cuenta de que Sofía nunca había tenido una figura paterna que representara protección en lugar de amenaza, cuidado en lugar de control. Sí, pequeña, los papás de verdad se quedan despiertos para cuidar a sus hijos. ¿Usted puede ser mi papá de verdad? Tuve que tragar saliva antes de responder. Si tú quieres y si tu mamá está de acuerdo, me encantaría ser tu papá de verdad. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. A partir de esa noche, Sofía comenzó a llamarme Papá Javier, y yo comencé a entender que ser padre no tenía tanto que ver con la biología como con la constancia, la presencia, el amor incondicional. Lucía era más cautelosa en su proceso de adaptación. Los años de maltrato habían desarrollado en ella una hipervigilancia constante, una necesidad de evaluar cada situación en busca de peligros potenciales. Le costaba aceptar gestos de gentileza sin buscar motivaciones ocultas y necesitaba tiempo para convencerse de que mis intenciones eran genuinas. Pero poco a poco vi cómo comenzaba a relajarse. Empezó a ayudar en la cocina, aprendiendo las recetas tradicionales que Teresa había perfeccionado durante décadas. Comenzó a cuidar el jardín abandonado de Carmen, replantando flores y hierbas aromáticas que llenaron la casa de nuevos olores y colores. Y gradualmente, muy gradualmente, comenzó a sonreír con naturalidad. El embarazo progresaba sin complicaciones, pero cada visita al médico era una fuente de ansiedad para Lucía. Durante los años con Rodrigo, él había controlado obsesivamente cada aspecto de su salud, acompañándola a todas las citas médicas y monopolizando las conversaciones con los doctores como si ella fuera incapaz de entender su propia condición. ¿Quiere venir conmigo a la próxima cita?, me preguntó una tarde mientras preparábamos la cena juntos. Solo si tú quieres que vaya, le respondí. Es tu cuerpo, tu embarazo, tu decisión. Esa simple respuesta la hizo llorar. Me explicó después que era la primera vez en años que un hombre le decía que tenía control sobre sus propias decisiones médicas. Fui con ella a las citas prenatales siguientes, pero me mantuve en segundo plano, dejando que fuera ella quien hiciera las preguntas, quien tomara las decisiones, quien dirigiera las conversaciones. Mi papel era simplemente estar ahí para apoyo moral y para ayudarla a cargar las bolsas cuando salíamos. El bebé era un niño, sano y fuerte según las ecografías. Lucía había decidido llamarlo Alejandro, como su primer marido, para honrar su memoria y asegurarle a Sofía que su padre biológico siempre sería parte de su historia. ¿Te parece bien?, me preguntó una noche, mientras veíamos la ecografía en 3D que nos habían dado esa tarde. Me parece perfecto, le respondí. Alejandro fue parte de la vida de Sofía y va a ser parte de la vida de este bebé también. Eso no me molesta en absoluto. Mientras tanto, yo había comenzado a reorganizar mi trabajo para poder estar más presente en casa. En lugar de viajes largos que me mantenían fuera durante una semana, negocié rutas más cortas que me permitían volver cada 2 o 3 días. Quería estar ahí para las consultas médicas de Lucía, para ayudar a Sofía con los deberes del colegio al que había comenzado a asistir, para los pequeños dramas domésticos que forman parte de la vida familiar. El trabajo me había dado propósito durante los años solitarios después de la muerte de Carmen, pero ahora había encontrado un propósito mucho más profundo: construir una familia con personas que me necesitaban tanto como yo las necesitaba a ellas. Una noche de noviembre, mientras cenábamos en la cocina, algo que había dejado de hacer desde la muerte de Carmen, Lucía me miró por encima de la mesa con una expresión que no había visto antes.
¿En qué piensas? Le pregunté. En lo extraño que es esto, respondió. Hace 3 meses estaba atrapada en una pesadilla, convencida de que nunca podría escapar. Y ahora estoy aquí, cenando con una familia que nunca esperé tener, en una casa que se siente más como hogar que cualquier lugar donde haya vivido. ¿Te arrepientes?, pregunté, aunque temía la respuesta. Para nada. Su sonrisa iluminó toda la cocina. Por primera vez en años, cuando me levanto por las mañanas, no tengo miedo. Cuando Sofía ríe, no tengo que preocuparme de que alguien la vaya a castigar por hacer ruido. Cuando hablo contigo, no tengo que calcular cada palabra para evitar una reacción violenta. Sofía, que había estado dibujando mientras cenaba, levantó la cabeza de su cuaderno. «Papá Javier», me dijo. «Sí, princesa. Cuando nazca el bebé Alejandro, ¿también va a ser mi hermano de verdad?» «Va a ser tu hermano de verdad, sí. ¿Y usted va a ser su papá de verdad también?» Miré a Lucía, que me observaba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad en los ojos. «Si tu mamá quiere, sí, voy a ser el papá de verdad de Alejandro. Y usted va a quedarse siempre con nosotros. No se va a ir nunca». Era la pregunta que había estado esperando, la prueba final de confianza de una niña que había visto a demasiados hombres importantes desaparecer de su vida. «Sofía, mírame», le dije tomando sus manos pequeñas entre las mías. «Te prometo que nunca me voy a ir. Esta es mi familia ahora, y la familia no se abandona. ¿Entiendes?» Ella asintió solemnemente, como si estuviera sellando un contrato de importancia vital. «Entiendo, papá Javier». Esa noche, después de acostar a Sofía, Lucía y yo nos sentamos en el porche trasero viendo las estrellas que brillaban sobre Granada. El aire olía a las flores que había replantado en el jardín de Carmen, y por primera vez en 2 años, ese olor no me causaba dolor, sino esperanza. «Javier», me dijo suavemente, «tengo que preguntarte algo. Dime, ¿estás haciendo todo esto por nosotras o también por ti?» Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. «Al principio era solo por vosotras», admití. Veía a esa niña llorando en la carretera, a una mujer embarazada huyendo en medio de una tormenta, y todos mis instintos protectores se activaron. Pero ahora es por todos nosotros. Vosotras habéis llenado esta casa de vida otra vez. Me habéis dado una razón para levantarme por las mañanas, que no sea simplemente sobrevivir otro día. ¿Y no te arrepientes? ¿No es demasiado complicado, demasiado rápido? Carmen me dijo una vez que las mejores decisiones de la vida se toman con el corazón, no con la cabeza. Mi cabeza me decía que era una locura llevarme a casa a 2 extrañas. Pero mi corazón me decía que era lo más correcto que había hecho en años. Y mi corazón tenía razón. Lucía se acercó más a mí en el banco del porche, y por primera vez desde que la conocía, vi en sus ojos algo que no había estado ahí antes. Amor. No gratitud, no dependencia, sino amor genuino. «Yo también te amo, Javier», me dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. No esperaba que pasara, no buscaba que pasara, pero ha pasado. Eres el hombre más bueno que he conocido en mi vida. Nos besamos bajo las estrellas de Granada, con el aroma de las flores de Carmen, bendiciendo nuestro amor nuevo, y supe que había encontrado mi camino de vuelta a la vida. Alejandro nació el 14 de febrero, con casi 4 kilos de peso y los pulmones más fuertes de toda la maternidad. Yo estaba en la sala de espera, nervioso como si fuera mi primer hijo, cuando la enfermera salió a decirme que todo había ido perfectamente. «¿Quiere conocer a su hijo?», me preguntó. «Su hijo». Esas palabras resonaron en mi pecho como campanas de iglesia. Cuando entré a la habitación y vi a Lucía sosteniendo ese pequeño bulto arrugado que era Alejandro,
cuando ella me tendió al bebé y me dijo, «Quiero que seas tú quien lo tenga primero», entendí que la vida me había dado algo que nunca esperé tener, una segunda oportunidad de ser padre. Alejandro abrió los ojos y me miró con esa sabiduría ancestral que tienen los recién nacidos. En ese momento, sosteniendo a ese niño que llevaba la sangre de otro hombre, pero que sería criado con mi amor, entendí que la paternidad no tiene nada que ver con la genética y todo que ver con la presencia, la constancia, el amor incondicional. «Hola, Alejandro», le susurré. «Soy tu papá y voy a cuidarte toda la vida». Sofía entró corriendo a la habitación, seguida por Teresa, que cargaba un ramo de flores del jardín de casa. «¿Puedo ver a mi hermanito?», preguntó, subiéndose a la cama con ayuda de Teresa. Cuando Sofía vio por primera vez a Alejandro, su rostro se iluminó con una alegría pura que me recordó por qué valía la pena luchar por esta familia que habíamos construido contra todas las probabilidades. «Es muy pequeño», observó. «¿Va a crecer?». «Va a crecer mucho», le aseguré. «Y tú vas a ser la hermana mayor más importante del mundo para él. Le voy a enseñar a jugar y a leer y a no tener miedo de nada». «Eso suena perfecto, princesa». Lucía y yo nos casamos 3 meses después, en una ceremonia pequeña en el juzgado de Granada. Sofía fue nuestra testigo de honor, cargando a Alejandro en brazos durante toda la ceremonia. Teresa lloró más que todos nosotros juntos, declarando que era el día más feliz de su vida después del nacimiento de sus propios hijos. No necesitábamos una gran celebración ni invitados importantes. Solo necesitábamos oficializar lo que ya éramos, una familia que se había formado en medio de una tormenta y que había encontrado la manera de crear su propio refugio contra las tempestades de la vida. Adoptamos legalmente a Sofía 6 meses después. Cuando el juez preguntó si entendía lo que significaba tener un padre adoptivo, ella respondió con la seriedad de alguien mucho mayor. «Significa que papá Javier va a ser mi papá para siempre, no solo mientras sea conveniente». Rodrigo fue condenado a 8 años de cárcel por maltrato doméstico, amenazas, poner en peligro la vida de menores y conducción temeraria. Durante el juicio, Lucía testificó con una fortaleza que me llenó de orgullo, contando su historia sin minimizar el daño, pero también sin victimizarse. Era una mujer que había sobrevivido al infierno y había encontrado la manera de convertir esa experiencia en sabiduría. Cuando el juez dictó la sentencia, Lucía no mostró satisfacción ni rencor. Simplemente asintió y tomó mi mano. «Ahora, y sí ha terminado todo», me susurró. Hoy, 1 año después de aquella noche de tormenta en la carretera andaluza, vivimos los 4 en la casa de Granada que volvió a ser un hogar. Sofía va al colegio del pueblo y es una de las mejores alumnas de su clase. Ha perdido esa hipervigilancia que la caracterizaba cuando la conocí y ahora es una niña normal que se preocupa por cosas normales. Los deberes de matemáticas, si va a llover el fin de semana cuando habíamos planeado ir al parque, si Alejandro va a aprender a caminar antes de su primer cumpleaños. Alejandro es un bebé feliz y saludable que llena la casa de risas y balbuceos constantemente. Cuando lo veo gatear por el jardín donde Carmen solía cultivar sus flores, cuando lo veo dormido en la cuna que compramos juntos, cuando siento sus manitas aferradas a mi dedo, no puedo evitar pensar que Carmen habría adorado a este niño, que llegó a nuestras vidas de la manera más inesperada. Lucía ha vuelto a enseñar, dando clases particulares a niños del barrio desde casa mientras Alejandro es pequeño. Su sonrisa ha regresado completamente, esa sonrisa que me enamora un poco más cada día. Hemos aprendido a amarnos con la paciencia de 2 personas que han conocido la pérdida y que no dan nada por sentado. Nuestro amor no es el amor impulsivo de los 20 años.
sino el amor consciente y agradecido de dos adultos que entienden el valor de tener una segunda oportunidad. Yo he seguido trabajando como camionero, pero ahora mi trabajo tiene un propósito diferente. Ya no es una huida de la soledad, sino una forma de proveer para mi familia y de mantener mi independencia e identidad. Cuando salgo de viaje los lunes por la mañana, sé que tengo un hogar al que regresar. Cuando llego los miércoles por la noche, hay 3 personas esperándome que hacen que cada kilómetro recorrido haya valido la pena. A veces, cuando conduzco por esa misma carretera donde encontré a Lucía y Sofía, reduzco la velocidad al pasar por el lugar exacto donde las vi por primera vez. Es mi forma de rendir homenaje al momento que cambió nuestras vidas, al encuentro que nos demostró que a veces el destino trabaja de maneras misteriosas para reunir a las personas que se necesitan mutuamente. Carmen tenía razón cuando me dijo que no me olvidara de vivir, pero creo que ella nunca imaginó que vivir significaría encontrar una nueva familia en medio de una tormenta, convertirme en padre de una niña que no llevaba mi sangre, pero sí, mi amor, criar a un bebé que me enseñó que la paternidad es un acto de fe y constancia, no de genética. La carretera me dio muchas cosas a lo largo de los años: independencia, libertad, una forma de ganarme la vida honradamente. Pero esa noche de octubre, bajo la lluvia torrencial de Andalucía, la carretera me dio el regalo más grande de todos. Me devolvió la capacidad de amar y ser amado. Cada vez que paso por el kilómetro donde las encontré, bajo la velocidad y susurro una pequeña oración de gratitud. Gratitud por haber estado en el lugar correcto en el momento preciso, por haber tenido el corazón lo suficientemente abierto como para detenerme, por haber encontrado el valor de cambiar el curso de 3 vidas con una simple decisión. Porque a veces la familia que realmente te salva no es la de sangre, es la que aparece cuando más la necesitas, la que se forma en medio de una tormenta, la que crece hasta convertirse en el refugio más hermoso del mundo. Y a veces, salvar a otros es la única manera de salvarse a uno mismo.